Espero una linda instancia. Para mí es un gran honor presentarlo, acompañar a Víctor en esta actividad y bueno, Marcos también, pero Víctor para nosotros es un referente. Comentarles un poco de qué se trata, de quiénes somos. Mi nombre es Javier Rodríguez, trabajo en Fundación Arcor. Siempre digo, mi formación original, soy profesor de educación física. Después estudié Ciencia de la Educación y hace muchos años que me dedico desde la Fundación a acompañar distintos tipos de proyectos sociales y educativos. Con lo que era el CABER nos une una larga historia de trabajo y acompañamos la realización de este congreso con diversas iniciativas. La idea de trabajar en el panel de hoy tiene que ver con poner sobre la mesa y conversar y discutir y profundizar, y espero que podamos tener algún tipo de intercambio, de diálogo sobre la participación infantil, ¿no? La participación de los niños, específicamente la mesa se le llama políticas de promoción del derecho a ser escuchado. ¿Sí? El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño plantea que los niños tienen derecho a expresar su opinión y que la opinión sea tenida en cuenta. No solamente tienen derecho a expresar su opinión, sino que la opinión debe ser tenida en cuenta en todos aquellos asuntos que les conciernen, ¿sí? Y si creemos, salvo que alguien diga que no, que la educación y la escolarización les concierne a los chicos, podemos decir que los chicos tienen derecho a expresar su opinión y que la misma sea tenida en cuenta en toda su trayectoria educativa, en todo su proceso escolar, ¿sí? Francesco Tonucci, con quien hemos trabajado y seguramente ustedes conocen, llega a decir, basándose en esto, que hay escuelas que son ilegales. Aquella escuela que no aloja, que no da lugar a la participación, que no escucha y que no atiende a la opinión de los chicos, es una escuela ilegal. No está cumpliendo con una premisa básica. Adelante. Como todos los arranques tienen algunos desfasajes de horarios, ¿no? Bueno, continuamos. ¿En qué estábamos? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué les traigo esto? Porque parte de lo que vamos a trabajar hoy, parte de lo que vamos a compartir hoy, tiene que ver con algunas experiencias que se desarrollan en distintas escuelas de la provincia de Córdoba, vinculado a uno de los programas que el Ministerio pone en marcha, que tiene que ver con los parlamentos infantiles, que básicamente intenta instalar dispositivos institucionales en donde se aloje y se canaliza y se trabaja la participación de los estudiantes, de los niños y las niñas en la escuela. Marco seguramente va a comentar un poco más de eso. Mariano, parte del equipo, está aquí presente. Como una propuesta, como desde el punto de vista nuestro, que acompañamos más desde afuera, interesante en términos de promover la temática. Y parte de la propuesta, entonces, ¿hola? Hola. Yo hablo fuerte. Sí. Exacto. Por más que no amplifique el sonido, es lo que retoma la transmisión online. Entonces, parte de lo que vamos a compartir en la tarde de ahora tiene que ver con algo de lo que emerge en el desarrollo de este programa y que permite a Víctor poner en conversación la temática. ¿Cómo nos vamos a organizar entonces ahora? Yo le voy a dar lugar a Marcos, ya lo voy a presentar formalmente, para que cuente algo acerca del programa, de cómo se viene trabajando, y después, a lo largo del año, los chicos han trabajado, las escuelas han presentado distintas propuestas que
Víctor ha estado analizando y todas aquellas que tienen que ver con algunas cuestiones particulares van a ser compartidas, reflexionadas, analizadas por él, poniendo el tema sobre la mesa. Empiezo entonces presentando a Marcos. Marcos Grifa, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Recreación. Tiene una larga trayectoria como docente, pero hay dos cuestiones que quiero rescatar. Por un lado, la idea de una formación en derechos humanos. Creo que es muy importante incorporar en la educación la perspectiva de los derechos humanos, por lo tanto los derechos del niño, pensando específicamente en el tema. Y lo otro que quiero resaltar es que se define, lo primero que pone en su currículum, no lo voy a leer toda, es que se define como educador popular. Y esto me parece interesante de resaltar. Entonces, bueno, Marcos, director de... Subdirector de Participación, Derechos y Comunidad del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que tiene dentro de la subdirección el programa de parlamentos infantiles. ¿Lo escuchan? Bueno, buenas. Me pongo un ratito acá al lado de Víctor solo para mirarlos acá un poco mejor. Ahí, y para poner en contexto también a lo que venía diciendo Javier. Primero agradecer ahí a Fundación Arcor que ha facilitado la venida de Víctor y que Víctor nos acompañe en esta instancia. Y además porque Fundación Arcor nos viene acompañando desde el año pasado en esta experiencia que es de Parlamento Infantil. Es una experiencia que se da en el marco de Parlamentos Estudiantiles, un programa que se ha sostenido, renombrado a partir del año pasado, luego de que el Gobierno Nacional, diciembre 2023, decidió eliminar dentro de sus programas socioeducativos Parlamento Juvenil Mercosur. Ante ese contexto, donde muchos de los programas socioeducativos fueron eliminados en diciembre del 2023, desfinanciados gran parte de lo que se ha sostenido, Gobierno provincial, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba decidió sostenerlo y lo han renombrado de tal manera que hoy se llama el programa Parlamentos Estudiantiles y ha amplificado sus líneas. Entonces hoy cuenta lo que hasta diciembre del 2023 era Parlamento Juvenil Mercosur, que era una línea, un programa para secundaria. Hoy tenemos parlamentos estudiantiles en 4 líneas, Parlamento Juvenil, que era un poco ahí continuar con la tradición de Parlamento Juvenil Mercosur, Parlamento Estudiantes Legisladores, también para secundaria, pero cuyos destinatarios son centros de estudiantes. Eso fue en convenio y en acuerdo con la legislatura provincial, donde los centros de estudiantes elaboran proyectos de ley para presentarlo. Lo hicimos este año a esa iniciativa y el año pasado pusimos en experiencia piloto Parlamento Infantil. Luego de haber indagado en distintas iniciativas y programas que se venían desarrollando en la provincia de Córdoba en torno a consejos de niños y niñas, parlamentos también infantiles llevados adelante por municipios, caso Villa María, o Consejo de Niños y Niñas, caso municipio de Arroyito. Sabíamos que también en muchas de estas instancias venían siendo acompañados por Fundación Arcor, también con una larga trayectoria en la promoción de derechos de las infancias y fundamentalmente en iniciativas de participación infantil. Y en ese sentido fue cuando convocamos a Fundación Arcor para, bueno, acompañarnos en esto. Mariano Campiglia, que está sentado ahí, es el coordinador de parlamentos estudiantiles y del programa, así como Paulito Yarzábal, que está allá parada, es la coordinadora de otro programa que es el de ludotecas y dispositivos lúdicos. Lo nombro porque tiene que ver, lo nombro a ambos porque corresponde nombrarlos y porque son los compañeros y compañeras que llevan adelante en lo cotidiano, digamos, estas iniciativas. Son los que piensan, digamos, y diseñan en el detalle cada uno de estos dispositivos. Porque además también forman parte y coordinan equipos técnicos, donde en este caso nos convoca Parlamento Infantil para poder conversar un poco sobre la temática y nos convoca además uno de los 4 ejes que en Parlamento Infantil se han puesto en discusión y que se han puesto ahí en conversación,
con niños y niñas de 70 escuelas primarias de la provincia de Córdoba. Parlamento Infantil, entonces, es una línea de un programa que junto a 70 escuelas de la provincia de Córdoba, de gestión estatal y de gestión privada, todas escuelas públicas, escuelas urbanas, escuelas rurales, vienen participando de esta experiencia desde el año pasado. El año pasado fue con 30 escuelas, este año lo hemos puesto a pleno en 70. ¿Y por qué 70? Porque es el número de bancas que tiene la legislatura provincial. Y la última instancia de Parlamento Infantil es ocupar las 70 bancas, y en ese ocupar las 70 bancas comparten un documento que reúnen, un documento elaborado por los propios chicos y chicas, que reúne una serie de propuestas. Cuando digo una serie, fueron más de 300, por ejemplo, este año fueron más de 300 propuestas que han acercado los chicos y chicas de estas 70 escuelas primarias al Ministerio de Educación, a las autoridades máximas del ministerio, para que, bueno, un poco ponernos en el desafío de esto que decía Javier, ¿no? El artículo 12 de la Convención, que implica no solo que los chicos y chicas tienen derecho a ser escuchados, sino también a tener en cuenta su opinión. Y en ese a tener en cuenta su opinión, nos ponen en el compromiso y en la responsabilidad como Ministerio de Educación de pensar en torno a esas propuestas y de pensar cómo llevar a cabo, ¿no? esas acciones o alguna de esas acciones. Digo esto y hago algunas pausas ahí porque también un riesgo es en romantizar la participación infantil, ¿sí? No todas las propuestas que acercan los chicos y chicas nada, se tienen que llevar adelante, ¿no? Son propuestas que son válidas desde ya, en tanto y en cuanto esas propuestas surjan del proceso que se realiza. El proceso tiene 3 instancias, una instancia escolar o institucional, otra instancia regional. Se han llevado adelante 8 regionales, 8 encuentros regionales, donde las 70 escuelas se reúnen por región para poder acordar propuestas en relación a 4 ejes. Los ejes son ambiente, ESI, participación y patios y recreos. Patios y recreos nos convoca hoy como tema, y patios y recreos viene siendo tan potente que lo hemos podido incorporar también como un eje de debate y conversación para secundaria. Y eso para nosotros es algo para celebrar y es un desafío también, ¿no? Como los jóvenes también pueden conversar, discutir y construir propuestas en torno a temas que, bueno, en la secundaria generalmente queda como muy relegado, ¿no? Los chicos venían discutiendo otras cosas importantes, ¿no? Otros temas que resultan importantes, que desde ya lo son, pero que muchas veces esa importancia o relevancia ante algunos temas dejan subordinados, relegados otros temas como los patios y los recreos. Y solo nombro ahí una cosita. Nos contaban el otro día, semana pasada, viernes pasado, viernes y sábado, se realizó en La Francia un congreso de educación en la localidad de La Francia, y nos mandaban fotos el intendente y la secretaria de Educación de cómo el municipio se puso en conversación con los estudiantes de secundaria que en Parlamento Juvenil habían acercado propuestas en relación a patios y recreos, y el municipio estaba acompañando y poniendo recursos para poder mejorar esos patios y para poder pensar recreos que vengan a hacer de las escuelas y lugares mucho más habitables para todos y todas, ¿no? Ese es el contexto, así como bien general, y la invitación a Víctor, que es a quienes vamos a estar escuchando hoy, tiene la importancia de poder escuchar a alguien a quienes reconocemos como una referencia en el campo del juego, de la recreación, desde hace mucho tiempo, quien tiene y ha coordinado investigaciones sobre patios, sobre recreos, que tiene muchas publicaciones, que tiene perspectivas de las cuales acordamos y que consideramos que en el marco de la transformación didáctica y curricular que ha emprendido la provincia de Córdoba, que viene impulsando el Ministerio de Educación, creo que su palabra, su mirada, su trayectoria nos viene muy bien para poder pensar y para seguir masticando un poco la cosa. Así que, bueno, eso es una oportunidad. No es solo la invitación o lo que facilita la Fundación Arcor de traerlo, sino es la posibilidad que tenemos, que no siempre se da, y
muy de vez en cuando, de tener la posibilidad acá de equipos técnicos, de compañeros y compañeras que vienen llevando adelante dispositivos lúdicos, ludotecas y experiencias vinculadas a la promoción del derecho al juego y al jugar, dentro de las escuelas y fuera de las escuelas, en otros espacios socioeducativos. A nosotros nos parece nada, es tener el privilegio y el honor de tenerte acá y de compartirte también. Así que, bueno, ojalá que sea hoy también una instancia que, como decíamos recién, poder ponernos a conversar, ¿no? Y detenernos ahí y escucharnos y, bueno, poner en valor esa palabra que es compartida. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Marcos. Brevemente lo presento a Víctor, muchos lo conocemos, seguramente alguien no lo conoce. Él es profesor de educación física, licenciado, tiene muchos títulos, licenciado en actividad física y deporte, magíster en teorías y políticas de la recreación, ha sido docente en todos los niveles del sistema educativo, coordinador de colonias de vacaciones, de espacios de recreación, investigador, investigador del juego, de la recreación, y yo lo considero realmente un maestro, y no todos los docentes son maestros. Creo que para mí, realmente decirle, o sea, reconocer a alguien como un maestro, para mí es mucho, y reconozco en Víctor una persona que en algún momento en mi formación me hizo pensar, y eso es realmente invalorable. Digamos, alguien que nos permita habilitar, pensar algo, tratemos de quedarnos cerca de esa persona. Así que, bueno, para mí un honor, un placer poder acompañar a Víctor en este momento, y los dejo con él. Básicamente lo que le pedimos fue que analice un poco el resultado de estos proyectos que los estudiantes llevaron al programa que contaba Marcos. Él trabajó con ese material y, bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno. Quería que la foto saliera con un pensamiento. Me sacaba una foto pensando algo importante y no me salía. Es un enorme gusto. Yo estoy... está mal lo que voy a hacer, que es perder un poco de tiempo para mí, exclusivamente para mí, de esta charla que es de ustedes. Porque estoy muy conmocionado a título personal, ¿no? Estar acá, nosotros hace 50 años que nos fuimos, lo digo sencillamente, pero porque me está atravesando, porque nos tuvimos que ir. Soy de Río Ceballos con mi señora. Y el que se va cuando se tiene que ir, esa sensación de esa cicatriz queda, digamos, ¿no? Entonces yo estoy como muy conmocionado con esa historia. Mi señora es egresada del CABRE y mi hija menor también, ¿no? Y yo soy del IPEF viejo. Pero bueno, ya hace 51 años que estamos, para los que manejan historia de Córdoba, en el 74. Algunas cosas, cuando uno tiene un tiempito así, lo más difícil es no decidir qué va a decir. No sé si ustedes han estado en este lugar, pero toda esta semana, yo más que pensar qué decir, pensaba qué es lo que iba a quedar afuera, qué es lo que no se puede decir, porque 40 y pico de años de trabajo y esto no se dicen en 20 minutos, y es una decisión que entra y que no entra. Yo me voy a adelantar ya algunas cosas que fue diciendo Javi. Me voy a correr el riesgo de, en vez de hablar del juego y el patio y el recreo, ya a título de frustrar a muchas personas, yo opté por no hablar del recreo y hablar del patio, que son parecidos pero no es lo mismo, que están muy juntos. Mira, recién almorzamos empanada. El relleno de la empanada no es lo mismo que la tapa de la empanada. No quiero decir que esté hablando de algo muy diferente, pero no es lo mismo. Y del patio se habla poco, tengo yo la sospecha porque es un tema tabú.
en educación, sobre todo de los años 60 para decirlo, desde los primeros esbozos del neoliberalismo, porque el patio es caro. Es mejor no hablar de eso. O es mejor hablar de, en cualquier lado se puede jugar, sí, en cualquier lado, pero si hablamos del derecho tiene que ser un lugar digno. Ya sé que en cualquier lado se puede jugar, pero si es un derecho, ese espacio es digno, tiene que ser digno. Y en general, del patio se habla poco. Porque además tiene otra característica. Yo no sé por qué hago estos papeles y después voy por otra. Porque mi idea, tómenla como de quien viene, no es un concepto muy elaborado. Si me piden fundamento, le voy a decir, no tengo. Pero el patio es lo más público de la escuela pública. Es el espacio más público de la escuela pública. Y parece ser que el recorte de la escuela pública empezó por lo más público de la escuela pública. Eso me ha quedado siempre dando vuelta en la cabeza. No sé si será cierto, no. Es un tema para conversarlo entre ustedes, tomando unos mates. Así que elegí hablar más que nada del patio. Y leer con mucho placer las solicitudes de los niños y de las niñas en el Parlamento. Todo eso me mandó Marcos. Me pasé unos días muy emocionado, ¿no? Leyendo. Y leyendo en este sentido, diciendo, que dice este neno, esta nena, porque no sabía yo quién ponía eso. Mira vos, es lo que yo quiero decir, lo está diciendo. Cuando uno se siente que pudo interpretar algo, se pone muy contento, digamos, ¿no? Entonces yo, más que un gran análisis, voy a hacer una devolución diciendo, o sea que yo pienso lo mismo que estos chicos en algunas cosas. Así que de eso va a tratar esta charla, que empieza, acuérdense entonces, el tema es el patio. Posterguemos un poquito todo el tema del recreo. Ya en la ley de 1884, en la Ley General de Educación, se decía que las clases debían ser interrumpidas por lapsos de descanso, preferentemente con algún ejercicio físico, canto o música. Cuando se empezó a pensar eso, inmediatamente se empezó a decir, bueno, pero ¿en dónde? O sea, hubo necesidad de ir pensando un escenario que contuviera ese momento estrictamente, dicen los teóricos, homeostático. Dicen. Homeo, ustedes saben, quiere decir de igual, de igualar. Es decir, salgamos un rato para quemar, para recuperar energía, para volver a tener un nivel de atención necesario, ¿no? Ese patio fue tomando mutaciones. No voy a hacer acá la historia de la arquitectura. Hay una tesis que es Pedagogía y Arquitectura de una chica Toranzo, muy buena, así que la pueden rastrear. Pero fue teniendo mutaciones. Lo interesante es, o lo interesante para mí, no se aburra mucho, dentro de un rato corto y vamos con intercambio, ¿sabes? Yo veo algunas caras como diciendo, ¿hasta cuándo va a hablar así? Todavía no. Hay un power que va por un lado y yo voy por otro. No, todavía no. Pero es un defecto, no lo tomen como una virtud, lo mío, porque de virtud no tiene nada, es una discapacidad, si lo quiere decir, con todo el rigor de la palabra. Me cuesta.
Lo interesante de esto es que el patio empezó a tener, en algún momento, ser una parte importante del proyecto pedagógico. Por ejemplo, ningún salesiano aceptaba que le donaran un terreno si no iba y medía cuántos metros cuadrados tenía por estudiante para hacer las canchas. Después venía el colegio. Por las razones que fuera. Yo la puedo compartir o no, el deporte, que hay una energía ahí para que no estén pensando cosas pecaminosas en los baños, qué sé yo. Lo digo como chiste, pero es decir, lo que tenemos que rescatar, el patio respondía a un proyecto pedagógico. Y con eso se medían los metros cuadrados por estudiante. En la escuela que yo fui, vamos a decirlo así genéricamente, la escuela del 40, el patio con el mástil al medio era parte de un proyecto cívico. Ahí se formaban, ahí se bajaban las consignas, ahí se saludaba. Era parte de un proyecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Si usted dice, no, eso es mentira, bueno, puede ser, en Córdoba puede ser. La pregunta que yo me hago, esta es una perla. Para el positivismo clásico, me refiero al positivismo anglosajón, el patio empezó a ser el lugar de la educación moral. O sea, la parte física en el gimnasio, la parte intelectual en el aula, la parte espiritual en la capilla, y la educación moral en el patio. Coloquémonos en situación de tentaciones. Se discutía, por ejemplo, si tenían que tener árboles frutales o no para la educación. Eso, si uno escarba, ¿viste cómo hacen no los antropólogos, ¿cómo se llaman los arqueólogos con el pincelito? Eso que sucedió hace 200 años, son frases, en el patio donde conocemos mejor a los chicos. ¿Viste esa frase? ¿De dónde viene esta frase? De allá, cuando había que dejarlos ahí. Bueno, estos son como fotos así. Muchas gracias por la sonrisa. Usted sabe que hace muy bien eso. No, usted, sí. Goffman, esto voy a ser teórico. Goffman, llévenlo a la pedagogía. Clave, registro que el otro registra que lo estoy registrando. No se puede educar si no es eso. Y para mí, que estoy hablando acá, una sonrisa es básico, es fundamental. Es fundamental. La parte viene de un quillo. Registro research. Estas fotos es simplemente para que conversen cuando salgan de acá. ¿En qué momento caímos en que el patio es lo que sobró después que hicimos el edificio? ¿En qué momento caímos en eso? ¿En qué momento nos rebelamos contra eso? Nunca, porque nos decían, mirá el lujo de escuela que tenés. Sí, pero... ¿En qué momento la pedagogía se volvió tan extraordinaria, lúdica y flexible, que el juego pasó a ser protagonista de las aulas, por lo tanto no era necesario patio, porque no era necesario recreo? Muchos de esos pedagogos fueron financiados por compañías aseguradoras. Sí. Mejor que jueguen en el aula y que las clases sean divertidas y que no, ya sé, y está buenísimo, yo me dedico a eso, pero el patio es caro. Y el patio lo más público de la escuela pública, donde me junto los de más grandes con los más chicos, se miran, discuten, se pelean. Yo escribí una cosa que no tiene ningún fundamento. Yo digo que en el patio los niños y las niñas no son ni hijos ni alumnos, es otra categoría. No se comportan ni como hijos, ni como, que son las dos categorías cristalizadas, digamos. Ahí somos otra cosa. ¿Qué cosa?
No sé. ¿Qué cosa? No sé. Bueno. Eso es un poco el tema historia del patio, cómo llegamos del patio como parte de proyectos pedagógicos a lo que quedó después que pudimos hacer el edificio. Y otra cuestión que también en esta reunión que tenemos es clave. Cuando hablemos de patio, en este ratito, pensemos en la escuela. Bueno, no vamos a hacer el ejercicio. Si lo quieren hacer, háganlo. Cierren los ojos, yo digo escuela, a ver si le viene una definición, la escuela, la institución, o una imagen de una fachada. La escuela es, además de muchas cosas, una sede. A la escuela, dice Trilla, hay que ir, entrar y quedarse. Una sede, como la sede del club, como la sede del partido político. O sea, empezar a pensar, no solamente como institución, sino como sede, es empezar a pensar en el espacio físico que contiene lo que va a suceder. Ahora sí vamos con la primera. Vamos con el power para eso. Yo hoy conté una cosa que es cierta, es totalmente cierta. Cuando antes de jubilarme, los alumnos de la licenciatura, quiero decir unos grandotes y grandotas, me dijeron, vos no te puedes jubilar si no nos das una clase con PowerPoint. Y me obligaron, pero no es que yo tenga nada, sino que el Power normalmente yo perdía tiempo armándolo y después la clase iba por otro lado y entonces era una pérdida de tiempo, elegir el tipo de letra, el tamaño, y después, antes de ir al Power, este libro, que en muchas escuelas puede estar metido ahí en un cajón, porque es un libro que yo escribí, fue mi tesis de posgrado en realidad, ¿no? Y el ministerio en el 2012 lo compró y lo mandó a muchísimas escuelas. Y yo lo que he descubierto es que en muchas de esas escuelas está en una caja. Bien guardado. No por un problema mío, porque dicen, no, nosotros necesitamos libros de juego como recurso didáctico, algo que hable de lo que necesitamos que nosotros hable. Entonces es un libro como... Y la compañera de Unquillo, tuve el gusto de poderlo presentar en el patio de mi escuelita primaria de la Quebrada de Río Ceballos. Sí, fue muy emotivo para mí. Patio que conocí casi centímetro por centímetro, gracias a interminables, estoy hablando de hace 60 y pico años, interminables horas de penitencia. Víctor, te vas al patio. Esa frase la tuve, sí, y la tuve muy metida en mi cabeza. Víctor, te vas al patio. Víctor, te vas al patio. Y acá habla de eso. Me voy a demorar porque habla del patio. Y la penitencia era, ¿vieron las escuelas de la sierra que cortan la sierra así para meter el edificio? La escuelita de la Quebrada es así. Entonces, la seño me miraba del aula y yo tenía que estar mirando a la pared de piedra, quietito ahí, muchas horas, ¿eh? Un problema de la psicopedagoga. Muchas horas, pero muchas. Y además el abanderado, una cosa rara, el de peor comportamiento y el abanderado. Y estaba ahí mica, ¿no? Brillos de mica, hormiguitas, está. Yo cuando decían volver, no, déjame. Es una cosa extraordinaria esto, es extraordinario. Y eso a mí me habilitó mucho el pensar, muchas horas imaginando, fantástico. Bueno, entonces muchas de las cosas que vamos a decir están en este libro y posiblemente en una caja en alguna de las escuelas, porque las mandaron a todas las escuelas públicas o a casi todas, este libro tiene que estar. Dice así, Ministerio de Educación, qué sé yo. Bueno, eso está. Primer Power. Mutaciones espaciales, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una contracción del espacio público en general. Los espacios públicos en general están siendo como más
contraídos. Pensemos los nuevos barrios, ¿no? Pensemos las casas. ¿Se acuerdan las casas que tenían 3 patios? ¿No? Los que nosotros en la quebrada teníamos 3 patios, un patio donde se tomaba más, un patio más adornado, tomaba mate, una mesita, ¿no? Hecha con cerámico que sobraba. Otro patio donde estaba la quinta, la huerta, y el famoso fondo. ¿No? También, ¿cómo pasamos de eso a una contracción del espacio, ¿no? Otra cuestión. Hay escuelas que se diseñaron con un patio generoso. Capaz que hasta un arquitecto se pasó horas diciendo cuántos alumnos habrá acá, tanto. Antes se decía 6 metros cuadrados por estudiante, pero hay que hacer aulas. Entonces, fíjense la ecuación. Hacemos más aulas. ¿Dónde? En el patio. Que lo vamos a reducir, pero además le vamos a aumentar la cantidad de habitantes. No estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una descripción cruda y real de cómo se va haciendo. Es más, casi todos los proyectos innovadores hablan de más tiempo de escuela. Casi ningún proyecto habla de más espacio de escuela. Insisto, el espacio es un tema tabú. Es caro. Es caro. Lo interesante de esto es que no me quiero poner muy... Pero tampoco me quiero censurar. Es muy caro, es tabú. Nos dicen, pero en cualquier lado puedes jugar. Sin embargo, vos vas a los barrios de los ricos y tienen unos parques bárbaros, unos patios bárbaros. O sea, anda a decirle también, che, bueno, si eso... No, yo creo que todos tendríamos que tener derecho a un espacio digno, digno. Y si hay contracción en los hogares y en los barrios, por lo menos las 4 o 5 horas que voy a la escuela y salgo al recreo, me encuentro con un espacio digno. Capaz que el único espacio digno que voy a tener en toda la semana. Pensando en el aire, digamos, pensando en el aire. Y las nuevas escuelas que se hacen, acá me anoté, ya no se avanzan sobre los patios porque ya no tienen casi patio. Yo me leí para mi tesis todas las normas de arquitectura escolar de la famosísima ley de, ¿cómo se llama? La ley que cambió los grados y todo eso. La Ley Federal de Educación. Digo esto con respeto, porque ustedes saben que en Neuquén no se aplicó nunca, ¿no? Entonces yo no manejo. Pero leí para mi tesis un mamotreto así, que decía hasta cuánto enchufe tiene que haber en un aula, cuánto tenían que medir las ventanas, de acuerdo a la cantidad de alumnos. No decía casi ninguna línea respecto al diseño del patio. ¿Y por qué? Pero sí decía algo. Decía que en los patios exteriores tendría que maximizarse el uso del recurso físico. Correcta relación costo-beneficio y ajustar a requerimientos estrictamente imprescindibles. Por lo tanto, el recreo no entraba en lo estrictamente imprescindible. ¿Vamos bien hasta ahí, más o menos? ¿Y por qué no entraba? Porque se jugaba en el aula, porque matemática jugando, literatura jugando. Bueno, otra mutación es que, yo ya no lo he vivido a eso, pero me lo han contado, es que el espacio se ha ido disolviendo en píxeles. Y además hay muchos acceden a espacios bidimensionales. El espacio tridimensional es algo al que ni siquiera quieren salir. Yo no lo viví. Tendría que aclarar eso también. Esta charla, aparte de ser intergeneracional, gente muy joven con una persona muy vieja, es intercultural. Yo he descubierto hace poco eso, en mí. No tiene nada que ver con la charla, pero lo dejo acá.
Yo me jubilé antes de la pandemia. Jamás di ni una conferencia, ni una clase, nada por Zoom. No porque me negué, porque no me tocó. Y ahora yo he descubierto que yo soy producto de otra cultura. Manejo otro lenguaje. Tengo otros códigos de otra cultura. En muchísimos detalles. Esto es una charla también intercultural. Ni qué pensar. Ya sé que me estoy... Pero esto de la cultura es muy importante. Miren, cuando yo hablo de juego, no es el caso este, cuando yo hablo de juego, digo que los juegos es una secuencia, lo digo rápido, y termina con un desleimiento y una despedida. Lo digo, no importa, no le importa a ustedes. Pero esa despedida es, yo daba un ejemplo, es como en el boliche. Vos prometés, déjame el teléfono, después nos vemos, ¿qué era decir? Bueno, cuando termine un juego, les tenía que decir, bueno, no sé, tal vez la próxima vez aquí haya de nuevo un lobo, qué sé yo. El otro día, en una charla con maestras por el sindicato, y después todo de acuerdo dice, Víctor, yo un sábado, ni loco le digo el sábado que viene nos volvemos a ver. Porque los match son match. Eso pertenece a otra cultura que yo no conozco. No la estoy juzgando, no la conozco. No conozco la cultura, yo voy a nadar. No conozco la cultura del que está al lado mío. Yo, como investigador, sospechaba, decir, acá pasa algo raro. Los investigadores, por suerte, es difícil ser investigador si no hay tonteras que te llamen la atención. Entonces, ¿cuál era lo raro? Un día me digo, aquí hay algo raro. Porque yo me pongo la malla y me voy a la pileta. ¿Qué es lo raro? Que me iba los primeros metros solo. Pues, no estoy juzgando, Ellos dos se ponían la malla y salían para allá. ¿A dónde? Al espejo. Se ponen la malla, se miran al espejo. Chicos, yo no soy de la cultura es imagen y luego existo. Pero es que, es decir, si no tengo la imagen, no comí, no estuve en la parrillada. Bueno, cierro, pero se entiende que yo me siento ni bien ni mal, de otra cultura, hablando. Y cuando mi señora me decía, che, ¿por qué estás tan nervioso? Porque estoy hablando a gente que es de otra cultura. Por eso tampoco doy ya ni ejemplo de sexualidad, que ahora ven un reel de 30 segundos y aprenden lo que a mí me llevó lo voy a decir literal, de 30 años tanteando a ver si aprendí. Pero es otra cultura, es otra cultura, es otra cultura, es otra cultura, es otra cultura. Ojo con esa cultura porque está llegando a la escuela en este sentido. Es la cultura de cuánto. Es la cultura del hiperrendimiento. El hiperrendimiento. Ahí tenemos que estar como atentos. ¿Hay psicólogos acá? Algunas patologías de gente joven, de la edad de ustedes, vamos a poner así, cis, varones, con algunos problemas, inhibidos sexualmente porque tienen miedo de no llegar a lo que muestra los videos. Ojo con esto, porque la exigencia del rendimiento es altísima y nos está liquidando. Es todo cuánto. Bueno, volvamos al patio. La exigencia del tiempo. Más seguro es la pantalla. Pese a todo, el patio para muchos chicos sigue siendo un lugar roto, chico, horrible o no, el mejor espacio que tienen para jugar. No conocen, y algunos chicos de otro nivel, para decir, vos le decís patio y te dicen, sí, ahí vamos a comer. Ahí comemos las hamburguesas. Entonces, el primer patio que a veces conocen, la primer plaza que algunos chicos conocen, debería ser el patio del jardín.
para mucho. Si tuviera, y ahora ya vamos a entrar a las demandas, si tuviera diseño de plaza. Pero porque por ahí ni lo pensamos, compañeros. Ahora ya vamos a llegar ahí. Miradas disociadoras, dice eso, ¿no? Mirada disociadora. Mirada disociadora, quiero comentar eso. Mirada disociadora. Los pediatras dicen, hay que moverse. Nosotros en la escuela decimos, no corran. Las de espacio verde de la municipalidad dicen, lo más lindo es que se vea todo verde, pero no llevamos una planta a la escuela. Creemos que el patio es un problema de educación, los espacios verdes es un problema de espacio verde de la municipalidad, y hacer actividad física un problema de salud de los clubes. Cuando toda esa mirada se podría integrar en el patio. Podrían tener una mirada integradora del patio, que tenga algo de verde, los chicos piden, que tenga algo de verde, que podamos movernos y que además podamos aprender, porque estamos en la escuela, acerca de una ética de la alegría y de compartir. O sea, hacer una mirada integradora, no. Bueno, no sé si es difícil o no, pero sí sé que es imposible si no lo siquiera ni lo pensamos. Ni lo pensamos. Bueno, ¿qué más dice ahí? Sede de encuentros, ya lo adelantamos. El patio como lugar. Lugar es un concepto interesante, porque el lugar es el espacio querido. El lugar es el espacio querido. Para que lo entiendan rápido, cuando vos llegás a tu casa y alguien sentado en la silla, es tu lugar. El lugar es un espacio querido y el patio, para muchos de nosotros, tiene la connotación de lugar. Si me preguntás de mi escuela primaria, es el patio. Yo soy de ahí, diría yo. Yo vengo de ahí. Y es un espacio de encuentro. Y es el lugar más público de la escuela pública. Pasemos a otra diapositiva. Vos sabés que en el hotel me imprimieron esto a doble faz, pero no sé en el orden que me la imprimieron. Acá ya vamos entrando en lo que le interesa a Marco y le interesa a Javier. Diciendo con todo respeto algo que lo voy a decir con todo respeto y todo cariño. Yo estoy acá, un viaje largo de Neuquén, gracias por al aporte de la Fundación Arcor, pero estoy acá, esto es incorrecto lo que voy a decir. Básicamente porque le tengo un gran respeto a Javier. Porque si no, tampoco sé a Javier. O sea, que él me invite para mí es decir, tengo que ir. Okay. Cartografías. Al patio lo podemos empezar a pensar como escenario. Estos son términos que yo inventé. Quiere decir que ustedes pueden tomarlo como de quien viene o ser motivo de conversación para dar a cierto orden cuando se debata en el Parlamento. Tener algunas categorías en común. El escenario es el espacio físico más los atributos que ahí se le ponen. Más los atributos que ahí se le ponen. Eso es muy importante, ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo no tengo acá ningún ejemplo. No se enojen por esto, chicos. Se enojan y se van furiosos. El espacio suele ser el mismo, pero en Neuquén hay un ejemplo claro, que donde funcionaba un jardín, ahora hay una sala de velatorio. El espacio es el mismo, lo que cambió es el escenario. Los atributos materiales y simbólicos están ahí. Entonces, empezar a pensar el patio como escenario es empezar a pensar los atributos materiales y simbólicos que vamos a poner en el patio. Porque, según Dewey, el escenario educa. Es decir, los atributos que ahí pongamos son formas subliminal de educar. Cualquiera se acordará los dibujos de Disney en las paredes, cualquiera se acordará. No estoy haciendo crítica, estoy diciendo, siempre la pregunta es, che, ¿y nosotros? ¿Cuándo estamos conversando el patio como escenario?
Bueno, pero no aclaró que digamos algo después, así que ahora le voy a decir. Viste, antes que me diga algo, bueno, se lo voy a decir después. ¿Cómo puede andar a corrida? Sí, pobre chico. Bueno, disfruten disfruten. Qué perverso, disfruten de eso. No, yo en Neuquén, y hace muchos años era, che, mañana no voy, después te lo recupero al día. Sí, Víctor, tranquilo, no. Ah, llegué tarde porque, bueno, tranquilo, vamos a ver. Fue muy lindo eso. Escenario. Atributos materiales y simbólicos. Cuando le empezás a poner atributos materiales y simbólicos, le empezás a dar un carácter. Un carácter. A través de esos atributos materiales y simbólicos. Empiecen a pensar en esa frase cuando empieza en el patio. Carácter. No quiero seguir insistiendo con un ejemplo tan burdo, pero en el mismo espacio, los atributos materiales dan o carácter festivo o carácter de recogimiento. El escenario educa a través de los atributos que vamos poniendo ahí. Carácter. Entonces, acá empieza un problema histórico con los profesores de educación física, nosotros. ¿Carácter de qué puede tener el patio? Yo diría, de plaza. No, de cancha, si yo doy clase ahí. Y es una discusión triste porque nos están obligando a discutir solamente porque no hay espacio. Porque es cierto que para los profesores de educación física tiene que tener carácter de espacio de producción. Ahí doy clase. Y para los que salen en el recreo tiene que tener carácter de espacio de descanso y esparcimiento. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Conversando. Por lo menos empezándolo a pensar. Y una vez que empezamos a pensar en el carácter, empezamos a pensar en los sectores. Porque una forma de resolver es decir, ¿cuántos patios caben en el patio de mi escuela? No empezar a pensar en un patio, sino ¿cuántos patios caben en el patio de mi escuela? Entonces empezás como a sectorizar. En aquel rinconcito el carácter va a ser tranqui. En este otro rinconcito va a ser como más deportivo. En este otro rincón. Si es que da. Se va entendiendo, es decir, aparece el concepto de sector. Muy bien. Para terminar, vieron que yo iba a terminar rápidamente. Les voy a decir cómo, si encuentro dónde empieza, sería la diapo 3. No, estoy todavía en la 2, mira. Pero no encuentro dónde está lo de la opinión de los chicos. Encuentro el final. No, es que era importante. Mirá, los chicos dicen esto, los chicos y las chicas. Contar con elementos para hacer deporte. ¿Dónde lo pondrían ustedes? Carácter. ¿Vamos bien? Contar con banco y mesa para jugar juego de mesa. Carácter tranqui. Empezamos como a escuchar, pero a escuchar con cierto, cargando, como se dice ahora, cargándole de significado. Yo ahora sigo y ustedes van pensando. Contar con banco y mesa para hacer arte. Juegos de plaza, hamacas, tobogán. Esto puse el nombre porque un del grupo de Villa Dolores se contar con juegos de plaza, hamaca y tobogán para que los niños de primer grado no extrañen mucho el jardín. Carácter de transición. Tener espacios verdes con césped, plantas y huertas. Van entendiendo que son carácter. Tener murales con frases motivadoras. La motivación respondería al carácter, o sea, hacia dónde queremos motivar. Contar con bancos y mesas para merendar tranquilos. La palabra tranquilos, paradójicamente, apareció muchísimas veces en la opinión. O sea, frente a la idea del recreo como un tumulto,
Muchos dicen, pero necesitamos un espacio para, por lo menos uno de los patiecitos, le podríamos llamar así, el canta calandria, para ponerle un nombre, y ese, contar con zonas tranquilas para conversar. Y esto lo anoté también de San Francisco, porque dice lo mismo, pero dice, y que se acepte juegos tranquilos. Fíjate, y que se acepten juegos tranquilos. Entonces, todas esas opiniones podemos empezar a conversarlas bajo el concepto de carácter. Carácter que se puede discutir o conversar. Sectores. Esto está bárbaro porque los chicos, sin haber leído este libro y sin yo haberlo escuchado, usan la palabra sectores. Entonces dicen, permitan jugar corriendo, tener un sector especial para eso. Tener sectores para leer libros. O sea, vayan uniendo sector con carácter. Y le vas dando una idea, vas como en el tuco, ¿viste? Va tomando otro saborcito todas las opiniones, ¿no? Tener sectores para leer libros en bibliotecas móviles. Tener un espacio especial para deportes. Tener rampa y juego para todos los niños con discapacidad. Y este está buenísimo. Diferenciar sectores del patio para realizar distintas actividades y poder elegir. La palabra sector aparece. Ahora vamos de abajo para arriba. Sectores con carácter definido que en la diversidad den un escenario que acepte lo diverso y la diversidad. El patio. Estoy cerrando, guarda. Estoy cerrando la primera parte, el segundo momento. Es decir, el patio, lo más público de la escuela pública, como un escenario diverso que aloja la diversidad. Organizada en sectores con distintos caracteres. Eso yo lo que quería comentarle un poquito a ustedes. Segundo momento. Que sería diapositiva 3. ¿Estamos con la diapositiva? ¿O ya la vieron a esa? Preguntas orientadoras. Cuando estén conversando, ya teniendo claro esto de los sectores, etcétera, pueden hacerse estas preguntas. Todo esto es dinámico, ¿eh? Es decir, después que lleguen a una conclusión, a los 5 años tienen que cambiarla. Hay que volverlo a conversar. Pregunta orientadores. ¿Hay lugares de encuentro y permanencia como rutina en la región del patio? Eso es fantástico, porque todos acá estamos en contra de la rutina. No hablemos de chicos chicas, pero ustedes llegan a la escuela, al lugar de trabajo, dejan la cartera en el mismo lugar, van y hacen exactamente lo mismo. Sí, pero si no lo pudieran hacer, nos morimos, la rutina nos salva. Eso, otro concepto que yo quería dejar acá. ¿Por qué tanta mala prensa contra la rutina? ¿Ustedes se imaginan levantarse todos los días y no saber qué va a pasar? No quiero un golpe bajo, no quiero dar un golpe bajo, pero quiero hablar en bien de la... Claro que hay rutinas horribles. Mi rutina de dar clase era muy nutritiva, digamos. Bueno, pero entonces hablemos de las rutinas horribles, pero no hablemos de la rutina como algo horrible. Son dos cosas distintas. No quiero dar un golpe bajo, dije. Yo tengo un compañero exiliado en Suiza, y que estuvo preso acá, lo tomaron acá en el Cabildo, después estuvo en Rawson, etc. Y él decía, lo peor, Víctor, era no saber si la cena era a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana, o a la noche, o no. Lo peor era saber que si golpeaban la puerta te traían mate cocido o te sacaban a pegarte una paliza. Lo peor era no saber qué iba a pasar. Por lo tanto, una rutina amorosa, nutritiva. Rutina amorosa es literal. La rutina de que me despierten con un beso. ¿Quién va a decir, no, esa rutina no? Estoy alto de la rutina.
no hablen mal de la rutina, hablen mal de algunas rutinas que nos han tocado en suerte, tratemos de modificar, pero la rutina es, para mí tiene su valor. Y cuando nosotros investigamos, les pusimos unos signos a los chicos son como muy rutinarios en el uso del patio. La rutina cargada de afecto va lo visual. Entonces esa cuestión que tiene este lugarcito, como decía, este lugar, el lugar que tiene el afecto. Yo te agradezco, porque bueno, lo ha dicho mejor que yo. Lo único que quería dejar claro es que a veces hablamos mal de la rutina porque nos da miedo hablar de nuestra rutina, que es otra cosa. Digamos, hay rutinas, insisto, hay rutinas horribles, pero hay rutinas hermosísimas y uno podría decir, y yo quiero esa rutina. Que es difícil que vos te animes a decir, yo quiero esa rutina, cuando te han quemado la cabeza diciendo a la rutina. No se te ocurra decir rutina. Tenemos que cerrar. ¿Qué carácter tiene el patio de nuestra escuela o de nuestro instituto? Convérsenlo. ¿Cuándo se conversó? Y esta es una tarea hermosa. Lean todas las disposiciones del ministerio y díganme en cuántas hay directivas sobre el patio en función de un proyecto pedagógico consensuado. Listo, terminemos acá. ¿Cuál es la que viene ahora? Esto es otra cosa. Se puede preguntar otra cosa también. Estas preguntas. ¿Cómo? Es una pregunta difícil, pero hay que animarse a hacerla. ¿Cómo sentís que es tu patio? Yo puse esos adjetivos, puede haber otros. ¿Sabes lo que dicen los chicos? Pero la pregunta es, ¿cómo sentís que es tu patio? Es una pregunta que a mí me parece que si yo encuentro le voy a decir el que a mí me inspiró, porque lo quiero decir como un homenaje a él. Un modesto homenaje a Alexander. Alexander era un arquitecto viejo, ya muerto, que escribió un libro fantástico. Yo soy profesor de educación física, pero leí mucha arquitectura por la tesis, ¿no? El libro de Alexander es El modo intemporal de construir. Es decir, esa construcción que ya está a prueba de todo. El horno a leña. ¿Ves de esas casas modernas que le quieren hacer? Decís, ¿para qué? No es, el horno no lleva eso que le voy a decir. Está probado, ya está. Es decir, ese modo intemporal es muy interesante. Y él dice que hay que preguntar, y lo leo textual, dice, siempre podemos preguntarnos a nosotros mismos cómo nos hace sentir un espacio. Y siempre podemos preguntarle lo mismo a cualquier persona. Esto no es lo mismo, dice Alexander, sino todo lo contrario que preguntarle a alguien su opinión, lo dice Alexander. Tampoco es lo mismo que averiguar el gusto de una persona. Tampoco es lo mismo que preguntarle a alguien qué piensa de una idea. La pregunta se refiere a emociones y únicamente a emociones. Preguntar cómo sentís tu patio es preguntar sobre las emociones que sentís en ese patio. ¿Se entiende más o menos? Bueno, abrimos. ¿Hay más? No hay más. No, ya no queda más. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, la verdad que daría para conversarlo. Estamos más que atrasados, 35 minutos atrasados, pero cerramos acá. Me parece de lo que se trajo, hay dos cosas que quiero cerrar.
Primero decía al principio que la participación exigía que sea tenida en cuenta. Y vaya, y en esto reconozco a Marco, que se ha tenido en cuenta la participación de los niños pidiéndole a Víctor que la analice. Digo, me parece que es un buen gesto de tomar en cuenta y ponerlo sobre la mesa. Y lo otro que quiero rescatar es la importancia de que nos pongamos a pensar en aquellas cuestiones cotidianas de la escena escolar que muchas veces pasan desapercibidos. Los patios de las escuelas pocas veces son puestos a objeto, digo, una reunión de personal para hablar del patio de las escuelas. La verdad que no se me ocurre. Participé del sistema educativo en distintos niveles muchos años, ahora hace mucho que no, pero jamás tuve una reunión sobre un patio escolar, sí tuve sobre planificaciones, sobre registros, sobre distintas cuestiones. Así como el patio, creo que hay puede haber muchísimos emergentes que forman parte del cotidiano de la escolaridad, que se naturalizan, que no reflexionamos sobre eso y se repiten solamente por una inercia, por una tradición, por un sistema, por esta lógica que tiene tan fuerte la educación vinculada al sistema y a la normalización de ciertas cuestiones. Gracias, Víctor, por hacernos pensar sobre esto y bueno, seguimos con el Congreso.